Voy a empezar contándoles un poco parte del trabajo que hemos venido haciendo en Productora. Este proyecto es una instalación que nos pidieron hace 2 años o 3 de un museo de Londres, el Victoria and Albert Museum. Nos pidieron que hagamos una pieza de sitio dentro del museo, a las puertas de lo que es el Museo de Arquitectura que está dentro. Una pieza que hablara de lo que es inside, outside, adentro y afuera. Esta es una de las imágenes en donde nosotros enseñamos esta pieza. Es una pieza un poco misteriosa, una pieza que habla de una perspectiva, de una profundidad con un fin un poco indescifrable. Esta pieza, originalmente, me voy a parar porque yo también necesito ver lo que quiero enseñar, y una vez uno de mis socios sentados se cayó queriendo ver la pantalla, no me va a pasar a mí. Es cierto, la primera vez que dimos conferencia en la Universidad de México, en la UNAM. A ver, voy a aprender a usar esto rápido. Nos pidieron que hagamos una pieza, una instalación en este sitio. Esta es la entrada de la zona de arquitectura. A nosotros se nos hizo más interesante lo que generaba esta escalera. Este edificio es de, no sé, 1850, mediados del siglo XIX. Tiene unas escaleras de mármol increíbles y nos interesaba hacer este trabajo de adentro a afuera sobre la escalera, y simplemente lo que decidimos fue poner estas 2 piezas en donde tú, para llegar a la parte superior, tenías que subir por la escalera, llegar a un punto, bajar para volver a subir. Y tú no entendías si estabas dentro o estabas fuera de la pieza. De eso se trataba básicamente todo. No sé para dónde apuntar. Ahí está. Las imágenes, las escalas, nosotros en aquel tiempo nos pusimos a ver los dibujos de los arquitectos ingleses del siglo XIX y se nos hizo divertido. Esto era una especie de competencia con otros 15 arquitectos de todo el mundo. Nosotros somos muy malos haciendo renders, ya lo van a ver. Entonces decidimos que expresarnos como se expresaban los arquitectos de la época en que se hizo el edificio. Por eso nos divertimos un poco enviando esta pieza. Entonces, como les decía, subes, bajas, alteras tu punto de equilibrio para volver a subir, y cuando llegas al punto más alto, pues puedes entender un poco más la pieza que habías recorrido, y bueno, también algo de madera negra que perfectamente se pudo haber hecho en aquella época. Esta otra pieza es una museografía que hicimos, fue el primer proyecto que hicimos en la oficina hace 8 o 9 años. No expliqué, pero nuestra oficina de arquitectura se llama Productora. Somos 4 integrantes, 4 socios fundadores. Está en Ciudad de México esta oficina, ahí vivimos todos. Hay 2 mexicanos, un socio que es de Bélgica y yo que soy de Argentina. En Ciudad de México, en el Zócalo, que es la plaza más importante que está en el centro de la ciudad, se ponen estos trabajadores, electricista, plomero, pintor, yesero, turista. Él es Francis Salis. Es un artista que cuando empezamos con la oficina, él también es de Bélgica y conocía a mi socio de Bélgica y nos pidió que lo apoyemos con una museografía, es un apoyo museográfico para una exposición que él hizo en Ciudad de México muy grande. Y bueno, su trabajo consistía mucho en sus comienzos, en donde él tenía la oficina en el centro de la ciudad, y lo que hacía era salir a recorrer todo lo que había cerca de su estudio. Entonces esta exposición se llamaba 10 calles alrededor del estudio, y parte de su trabajo era algo así como una especie de reloj solar animal, y entonces ponía una serie de animales a darle vueltas al mástil de la bandera de México que está en el medio del Zócalo, que es esta plaza inmensa que está pues, frente a la Casa de Gobierno y la Catedral. Y es interesante porque este reloj solar, como él lo consideraba en su trabajo, pues generaba este mástil, esta bandera, esta sombra, y se ve cómo la gente se agrupa para tener un poco de sombra. Es un espacio enorme, muy árido, de mucho sol.
Entonces, aquí la gente está dispersa, no puedes reconocer dónde hay más gente, pero en cuanto empieza a haber un poco de sol sobre la línea, es donde se empieza a agrupar la gente. Nosotros teníamos que hacer pues un elemento que le permitiera a él exponer dentro de una iglesia en el centro, luego transformada en un centro cultural. Entonces, esta es la planta de la instalación que hicimos dentro del museo. Y básicamente es esto. El piso de esta iglesia, de este centro cultural, era un piso de madera que no se le podía poner peso. Entonces decidimos hacer toda una plataforma y distribuir el peso de nuestra carga para no marcar el piso. Y pues esta serie de columnas representaban un poco esos recorridos que él hacía en el centro, en donde tú te podías mover entre estas piezas y ir viendo ciertos videos y parte de la obra que estaba expuesta. Este es otro proyecto que hicimos hace menos de un año, también en el Zócalo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México se hace una gran feria en el Zócalo, que vieron, ese proyecto era de hace 8 años, este es hace menos de un año, en donde invitan a 90 países a enseñar un poco de su cultura, sus puntos de atracción turística, su comida y demás. Es una feria que dura 3 semanas durante todos los días. La Ciudad de México era como el anfitrión de esta feria y quería tener un pabellón central en donde tener actividades, palestras, encuentros, un poco para enseñar acerca de la cultura de la Ciudad de México. Nos encargaron este pabellón, este es el Zócalo otra vez, aquí está la bandera. Estos son las tiendas de cada país que armaban, ya estaba armada la exposición. Nosotros no teníamos que meternos con eso, pero sí teníamos que hacer un pabellón en esta zona. Y bueno, nosotros decidimos hacer esta pieza un poco particular. En esta exposición que invita a 90 países a enseñar su cultura, la Ciudad de México quería hablar de los inmigrantes, de todos los personas de otros países que vinieron a la Ciudad de México a vivir y ayudaron a que también la Ciudad de México sea hoy lo que es. Entonces nosotros pensamos, bueno, hay que hacer una pieza que hable de la inmigración, y la inmigración es movimiento, es alguien que es traslado. Entonces decidimos hacer una pieza en donde hay un recorrido, una rampa, tú subes un nivel, llegas a un nivel superior en donde puedes ver toda la exposición y en el medio del Zócalo poder ver toda la catedral, los frentes de la Casa de Gobierno Federal, del Gobierno de la ciudad y todo lo interesante que hay alrededor de esta plaza, desde un nivel superior, tomar un entendimiento en otra escala y luego bajar. Y en esa parte central, en este triángulo, es donde se arma un espacio en donde ahí pueden ocurrir estas charlas, ¿no? Entonces se decidió que teníamos que trabajar en esta esquina porque recibe toda una avenida, toda una senda peatonal muy grande que está por aquí y por esta diagonal. Entonces la idea es que aquí ya está terminada la pieza. La gente llega directo a esta rampa y ve el centro de la exposición, las vistas de las fachadas coloniales que están frente al Zócalo, da la vuelta y luego puede llegar y meterse en esta pequeña plaza que se arma al frente, en donde se complementan las actividades del interior. Esta pieza se armó en una época, en el mes de mayo en México, que llueve muchísimo y hay muchísimo sol todo el tiempo, entonces hay mucha contracción del material. Fue bastante complicado armarla. Y lo que decidimos es directamente hacer el desarrollo estructural de nuestro pabellón y exponerlo, hacerlo todo en madera. Esta madera fue reutilizada luego en otras instalaciones del mismo gobierno y exponerlo. Esto lo armamos con los maestros de obra que arman los encofrados en las obras de concreto, ¿no? Y asemeja un poco a eso. Entonces, bueno, este recorrido, tú llegas a este nivel superior, puedes ver lo que está pasando adentro, ver la plaza hacia el interior y ver cómo
la ciudad, todo el contexto de la zona se va encendiendo. La verdad que fueron como 4 millones de personas en 2 semanas a recorrer esta feria, ¿no? Básicamente. Y pasaban muchas cosas en torno a la pieza que poníamos, que tenía que ver también con este ritmo que pasa en todas las fachadas, ¿no? Del centro, de esta arquitectura colonial que la rodea. Nosotros queríamos hacer una repetición, una secuencia contemporánea. Y bueno, en el interior la gente descansaba o asistía a pláticas. Luego les voy a hablar de Liga, que es un espacio que tenemos también. Hacemos pláticas de charlas de arquitectura. Hicimos una aquí dentro también con un arquitecto de Brasil y uno de Uruguay que justo nos visitaron en aquella época. Y bueno, el módulo, el triángulo como elemento conceptual y generador de toda esta pieza estructural. Me da miedo hablar de forma estando aquí presentes arquitectos que hablaban que recién escuchábamos a Lina Bobardi y que hablaba acerca de la forma como una manera de no comenzar un proyecto, ¿no? Nosotros somos una oficina en donde muchas veces utilizamos elementos geométricos como una excusa para lograr resolver un proyecto, simplemente porque es parte de nuestros intereses de diseño. No siempre pasa, pero ahora verán algo de eso, ¿no? Este es otro proyecto que hicimos, un concurso, un centro de arte y cultura. Está ubicado en Beirut. Es de estos concursos libres que tú te inscribes, había como 300 inscriptos. Es un predio que estaba junto a una autopista y frente a una plaza principal. Nosotros, esta era la plaza, esta era la autopista. Lo que hicimos básicamente es generar una grilla, un grid, otra vez de columnas con elementos que iban a dar ritmo y cierto movimiento al edificio arquitectónico, tanto estuvieras dentro o estuviera afuera. Entonces generamos una serie de repeticiones interiores para dejar un espacio central en donde iba a estar un teatro y en todos sus perímetros poner todas las actividades programáticas que queríamos que estén relacionadas con el exterior. Finalmente lo que hicimos fue tirar hacia un lado. Aquí estaría la autopista, le damos un poco la espalda y nos abrimos, generamos una serie de terrazas hacia la plaza, ¿no? Es este gesto formal, conceptualmente. Entonces lo que hacemos es tirarnos hacia un lado para generar estos espacios de los teatros y tener esta serie de terrazas que siempre están mirando hacia la plaza y de esa manera generar sombra, protección contra el clima, pero tener un espacio climáticamente abierto, ¿no? Y bueno, generar un espacio central donde tú puedas reconocer los distintos niveles y tener cierta interacción visual. Y otro que nos interesaba era que cuando tú caminaras alrededor sintieras como una especie de moaré, que algo pasara con ese perímetro. Entonces lo que hicimos fue generar que la estructura no sea exactamente paralela, sino poder moverla capa por capa. ¿Y cómo lo hicimos? Con un gesto muy sencillo. Giramos el planteo estructural, los ejes los giramos 45 grados y esto sigue siendo ortogonal, pero eso te permite tener columnas que se van desfasando capa a capa. Es un simple gesto con herramientas arquitectónicas, con elementos básicos de la arquitectura para generar un juego con las mismas piezas estructurales. Obviamente en este concurso no pasó nada, pero nosotros estamos muy felices con esto que lo hicimos hace algunos años. Este es otro proyecto, un concurso que participamos en Buenos Aires para un parque termal. Es un sitio que está camino a Mar del Plata, es la zona turística más popular de Argentina. Entonces hay una carretera que pasa por aquí al frente, donde pasan en temporada de veraneo como 8 o 10 millones de autos por la puerta. Y resulta que en este pueblo, en este predio, descubrieron que había aguas termales. Y dijeron, bueno, ya que pasa tanta gente de camino, hagamos
un parque termal como para que la gente pare, entre al pueblo, se quede un día y aprovechar un poco todo este éxodo turístico. Entonces, destinaron, es un pueblo así como se ve. Destinaron todo este periodo de 35 hectáreas para este parque termal. Buenos Aires es completamente plano, tú puedes manejar 5 horas, 6 horas y no ves una montaña. Yo la primera montaña que vi, la vi como a los 16 años, más o menos, viviendo en Buenos Aires. Entonces, tú pasas por la carretera y no te enteras ni que está el pueblo prácticamente. Lo que hicimos, la temática era una temática, ellos querían un parque acuático. Entonces, pues pensando qué hacer, inmediatamente pensamos en el mapa de Buenos Aires cuando inició la primera traza urbana. Era algo completamente ortogonal porque la única referencia que había era el Río de la Plata que estaba enfrente, entonces fue algo como muy sencillo y muy obvio en el cómo se iniciaba un trazo de una ciudad sin alteraciones geográficas. Y luego, bueno, somos una oficina que está en Ciudad de México. Ciudad de México hace 500 años era un lago. Es una ciudad que está trazada y que está montada sobre un lago. Y era esta referencia de una ciudad con actividades acuáticas. Inmediatamente al predio le hicimos un trazo ortogonal, lo simplificamos un poco, y nos pedían en el concurso que generáramos un lago. Era el único requerimiento. Entonces dijimos, bueno, en esta parte central hacemos un lago, con toda la tierra que sacamos de ahí generamos una montaña. Entonces ya cuando la gente pase por la carretera va a poder ver un elemento geográfico referencial y la gente que vaya a este parque termal va a poder subir y poder tener una visual un poco de toda la región. Y bueno, luego básicamente dispusimos alrededor de este lago las actividades más sociales, restaurantes, distintos elementos de apoyo, una zona deportiva, la zona de piscinas de aguas termales y la zona, obviamente, de estacionamientos, todo rodeado de todo un bosque que esperábamos que se genere y un vínculo con el trazo del pueblo actual o ciudad. Y se dio pues, este tipo de edificios en donde otra vez nosotros empezamos a plantear formalmente una sucesión de columnas como elemento, digamos, para igualar los edificios y depende, algunos por ahí tenían elementos estructurales más grandes hacia un lado, pero lo que nos interesaba era tener estos puentes y estos elementos tradicionales de los parques, ¿no? Puentes, algunas zonas peatonales, pero sobre todo, comenté lo de los renders, que eran malísimos. Pero nos interesaba estas relaciones, ¿no? De tener estos elementos arquitectónicos que te vayan marcando la zona donde estuvieras, esta montaña que se generaba con la tierra que se sacaba del agua artificial. Y la idea es que todas estas calles eran elementos acuáticos, entonces podías recorrerlos en bote, en kayak y hacer ejercicios relacionados con el agua también. Este es otro proyecto que es una biblioteca móvil que nos encargó una fundación que está en Ciudad de México, que tiene una biblioteca de libros de arte contemporáneo que va llevando por distintos puntos de la ciudad. La fundación está construyendo su edificio y entre los años que le está llevando diseñar este edificio y realmente construirlo, quieren ya dar a conocer la fundación, empezar con la actividad social en distintos puntos de la ciudad. Entonces vinieron con nosotros para hacer esta biblioteca móvil. Nosotros pues nos empezamos a pensar, bueno, ¿qué será una biblioteca móvil? Esto fue la primera referencia que encontrábamos, lo básico, ¿no? Y pensamos un poco y nos dimos cuenta que los camiones de mudanza, estos que son muy grandes, aprovechan toda su superficie, todos sus metros cúbicos de la mejor manera posible. O sea, incluso tratan de ocupar hasta arriba de la cabina
toda la parte de abajo y lo tomamos como modelo. Lo que querían ellos era que tuviéramos por lo menos 1000 libros para ir llevando a distintas zonas. Entonces, contándoles un poco rápido, después de pensarlo mucho, decidimos que los libros estuvieran en la parte superior, todo esto sería la zona de libros, y liberar toda la superficie del camión. Un camión tiene más o menos, el camión este tiene como 20 metros cuadrados. Entonces, nosotros dijimos, ¿por qué no liberamos, en vez de poner libreros que ocuparan el espacio, dejamos el espacio completamente libre, ponemos los libros arriba y dejamos esto para hacer todo tipo de actividades, lecturas, talleres, proyecciones dentro del espacio del camión. Entonces tú, con una serie de plataformas, puedes regular si puedes llegar a acceder a los libros o no, o quedarte muy arriba. Y de esta manera, cuando tú tienes todas las plataformas abajo, no te pegas con los libros en la cabeza, sobre todo. Entonces, estas son las distintas actividades que pueden ocurrir en este camión y toda la variante programática que se fue un poco desarrollando junto con la fundación, que no tenía muy claro cómo iba a operar este camión, y lo íbamos decidiendo al momento que íbamos diseñando junto con ellos. Lo que nos interesaba muchísimo era que a donde llegara el camión podías acceder adentro de este espacio, ya sea por una zona, por la otra. Muchas veces no son lugares de donde se puede tener mucha facilidad de acomodo, y que sea un lugar que a donde estacionara le pudieras entrar por todos lados. Y sobre todo, que sea un camión, que no sea una pieza arquitectónica con ruedas, sino lo que queríamos era que siga siendo un camión, que pueda salir a la carretera, que pueda aguantar si de pronto llueve o si le pega el sol. Los libros tienen que estar protegidos. Entonces, con esta solución de poner los libros arriba, los libros quedan automáticamente protegidos de la luz directa y de la lluvia. Entonces, no hay que estar haciendo movimientos especiales cuando el clima está cambiando. Entonces, esta biblioteca se puede abrir completamente. Y lo que nos interesaba era que también ventile cuando está cerrada, que pueda tener seguridad, que en la noche se pueda cerrar sin ningún problema, y sobre todo que de afuera tú puedas también reconocer lo que está pasando adentro. Aquí se puede ver cómo las plataformas se mueven y se van adaptando según el uso. Están mis socios haciendo como que leen para la foto. Y bueno, estas son actividades que ha hecho esta fundación con el camión, todo tipo de actividades y en distintos lugares de la ciudad, incluso fuera de la ciudad. Entonces de aquí fuera tú también puedes ver lo que está pasando dentro, ¿no? No es un lugar cerrado visualmente. Entonces de pronto puede haber instalaciones de video con más tecnología o cosas más sencillas, talleres. Y es una pieza que es completamente blanca. Nosotros creemos que los mismos libros son los que le van a dar color y carácter, ¿no? Y también en torno a la biblioteca, esto fue hace 2 semanas en Mextrópoli, que es un festival de arquitectura que se hace en Ciudad de México, pusieron unas parlantes, hicieron una radio pública en torno al camión. Y lo que les comentaba, la idea es que si está cerrado también puedas ver lo que está pasando adentro. Hablando un poco de movilidad, este es un proyecto que acabamos de hacer en Acapulco. También es un lugar de veraneo muy popular en México, a 5 horas de la ciudad. Acapulco es esta es la parte más con mayor densificación urbana. El gobierno está haciendo un sistema de transporte por barco, como en Venecia, ¿no? Los colectivos que están en el agua, con los 4 puntos de mayor densidad de movimiento, en donde intentan acelerar el traslado de la gente que vive en Acapulco y que todos los días va a trabajar a través de barcos. A nosotros nos dieron para hacer esta estación, cada una de estas estaciones, la diseño una oficina de arquitectura distinta. Nos tocó esto que es una especie como de isla, ¿no? Que está pegada a la playa pero conectada por un puente. Aquí
estaba funcionando un parque acuático de mundo marino que estaba abandonado, toda la isla. Entonces nos permitieron utilizar la mitad de este espacio. Básicamente se está haciendo, ya tienen pensado una plaza de transferencia donde tú llegas aquí en bicicleta y en ómnibus, vienes por el puente, te subes al barco y te trasladas a la otra punta de la ciudad. La idea era hacer un espacio en donde pudieran llegar estas lanchas de 40 personas en un lado y los pescadores que actualmente están usando la isla. Entonces se hizo un muelle para pescadores, uno para el transporte y un elemento muy sencillo de control, ¿no? Que es este. Y todo el resto de esta zona nosotros la pedimos, porque ellos nos pedían trabajar en algo muy pequeño. Nosotros pedimos poder tomar todo este espacio y hacer una plaza en donde la experiencia de tomar el transporte no sea solo de movimiento, sino que te puedas quedar en esta plaza y puedas también sentarte a ver el mar y a ver la actividad que ocurre todos los días, los pescadores que van y vienen. Entonces, centramos los esfuerzos de este elemento de control en esta pequeña tira en donde tú entras a esta parte central, tienes ahí tu ticket y te vas a tu barco. Y bueno, y aquí de los muelles de los pescadores abiertos directamente hay una puerta, pero es un control más sencillo. Y después unas cafeterías, baños y nada más. Entonces tú llegas por este puente y lo que hicimos fue generar sombra para poder tener una espera al aire libre bajo las palmeras, que también las estábamos poniendo nosotros ahí. Acapulco es una ciudad que se desarrolló muchísimo en los años 50, entonces esta zona sobre todo tiene en arquitectura modernista de los 50 y nos interesaba trabajar a nosotros con ciertos gestos, un poco para estar en línea con la arquitectura del contexto, ¿no? Entonces es esta pieza muy sencilla que da una vuelta y todo lo demás básicamente es equipar una plaza y hay una serie rocosa en donde planteamos darle la vuelta y que el mar con los cambios de la marea pueda subir y generar una especie de fuente con, cuando salpica y rebota el agua contra las rocas, ¿no? Este es otro proyecto, ya que estamos con proyectos relacionados con el agua, que es un concurso que hicimos también cuando empezamos con la oficina, que era un memorial que se hizo en Noruega para las víctimas, creo que fueron 10 noruegos, las víctimas del tsunami, pero bueno, hicieron un memorial, ¿no? En una zona costera con rocas, empezamos a pensar lo que significaba un tsunami, lo que puede ser una intervención del hombre en la naturaleza. Pensábamos que los movimientos que ocurren climáticos son parte de la naturaleza y para el ser humano es una catástrofe, ¿no? Entonces, un poco pensando en eso, esta es una referencia de una intervención en un lago, donde aquí también el agua va desgastando esta pieza. Nosotros empezamos a trabajar en lo que significaba intervenir la tierra firme, intervenir el agua, ¿no? Quitar un elemento, llevarlo al medio del agua y viceversa. Y finalmente nos dimos cuenta que pues, una intervención muy sencilla era una figura geométrica, un cuadrado que representa el pensamiento humano y la geometría, en donde muerde un poco de la tierra firme y muerde un poco del agua. Es como una especie de plataforma de 50 metros por 50 metros. Y cuando sube la marea, esta plataforma es cubierta por el agua. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente tú puedes recorrer esta plataforma en las horas del día en donde el agua está abajo y cuando sube la marea, pues el agua se mete adentro de lo que es la tierra firme, entonces el agua invade la pieza, ¿no? Es esto muy sencillo. Como ven, nosotros trabajamos, este es el principio de la oficina y lo seguimos haciendo, trabajamos muchísimo con maquetas. Nos gusta mucho más que utilizar los elementos de trabajar con renders. Con la giramos, nos peleamos. Somos 4 socios que estamos en una mesa
ponemos una maqueta y tenemos que poder entender y pelearnos entre todos. Con un render hay una sola vista, toma más tiempo. Nos sentimos muy cómodos trabajando con este tipo de representación. Este otro proyecto es un museo de arte contemporáneo en Lima, Perú. Este proyecto surgió de una artista peruana, amiga nuestra que vive en España, y parte de su trabajo es ya que ella inventó esto que es el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Es una página de internet en donde ella se da cuenta que este museo existe, hizo los logos, vende el merchandising del museo, hace catálogos de los mejores artistas exponiendo ese museo, dibujados por ella, pero el edificio no existe. Entonces un día pues, nos pidió y nos contrató para diseñar su museo en el desierto de Lima. Y bueno, empezamos a trabajar en esta idea de que era un museo y entendimos que pues, en el siglo XIX los museos eran cuartos cerrados, llenos de arte. Entonces tú tenías que ir de cuarto en cuarto para ver estas piezas. Y en el siglo XX eran espacios completamente abiertos con columnas en donde ya no ibas de cuarto en cuarto. Partiendo de esta premisa, esto es lo que les decía, ¿no? Yendo de cuarto en cuarto para ver arte en el siglo XIX. En el siglo XX, todos conocen esta imagen, hablábamos hoy, espacios completamente libres en donde se vuelve un desafío para el curador o el museógrafo, ¿no? Un poco combinando estas dos ideas históricas de cómo era un museo, empezamos con un gran espacio, con un gradiente, con una serie de columnas que gradualmente van creciendo en su sección y van generando espacios interiores y van generando estos cuartos. Entonces tú puedes recorrer por fuera estos aparentes piezas estructurales y de pronto puedes entrar y ver videoarte o como lo quiera exponer el curador mismo. Y bueno, y todo el perímetro con todos los servicios de apoyo de todo museo, ¿no? Oficinas, auditorios, tiendas, baños y demás. Esto, ¿no? Lo que les comentaba, este gradiente, espacio que va creciendo. Y bueno, luego pensábamos que los museos también en el siglo XVIII en ciertas ocasiones estaban elevados, ¿no? Para llegar al arte había que subir, el arte estaba a otro nivel. Y luego, bueno, en el siglo XX el museo era más importante que el mismo arte que contenía. Entonces decidimos que esto era una referencia a una iglesia en Etiopía, que por qué no el museo sea el no edificio y no lo puedas ver porque estaba enterrado y lo importante era lo que contenía en su interior. Y un poco también ya dándole muchas vueltas al asunto, era en Perú, haciendo referencias a estas excavaciones arqueológicas también. Entonces decidimos hacer un museo que esté enterrado, también para alterar lo menos posible la visual del paisaje desértico, ¿no? Entonces esto nos llevaba a un problema de, bueno, cómo iluminarlo. Todo museo necesita luz natural y empezamos a jugar con el techo, que era la única fachada de este museo, generando aperturas para meterle luz. Y esto sería como una vista aérea con una carretera, que tú entrabas a un estacionamiento por este lado y de manera subterránea le llegas a estos patios que le va metiendo luz y ya te metías en el museo. Este fue como el primer render que hicimos, un proyecto de los primeros que hicimos, que sí nos quedó bastante bueno, pero fue el primero de hecho que hicimos. Este es otro proyecto, recién hablaba con Andrade que me presentó, yo no lo conocía y lo conocía de nombre, fue un concurso que se hizo en Venezuela hace ya como 6, 7 años, la sede para la Corporación Andina de Fomento en Caracas, Venezuela. En Caracas, Venezuela, la Corporación Andina de Fomento, que es un banco de desarrollo regional formado por países, son 20 países miembros de toda Latinoamérica, España, Portugal. Y este banco compró este predio para hacer su nueva sede mundial en Venezuela. Todos unos visionarios, pero desde los años 70, por estatuto, así como la Unión Europea está en Bruselas y la ONU está en New York, la sede de la CAF está en Caracas. Hicieron este concurso, eligieron este terreno que está frente a una plaza
pública muy reconocida en una zona de alto nivel adquisitivo en Caracas. Y bueno, lo que nosotros decidimos hacer, teníamos que meter 25.000 metros cuadrados de oficinas corporativas en un terreno que estuvo 20 años abandonado, que era y que toda la gente que está alrededor estaba acostumbrado a ver, pensaban que era una especie de plaza pública cerrada, que algún día iba a abrir para la gente. Pues decidimos hacer eso, concentrar todos estos metros cuadrados en la menor ocupación posible que podíamos hacer a nivel suelo, que es esta torre, y liberar toda esta zona, abrirla a la ciudad y hacer una conexión entre este terreno que finalmente era privado y se abría al público frente a la plaza que estaba aquí, hacer una conexión, ¿no? Entonces es y otra vez tengo un problema porque es un proyecto fálico y lo que estaba comentando, yo sufría cuando te escuchaba, tenés toda la razón, pero lo hicimos hace como 7 años y había que liberar aquí abajo. Y bueno, siguiendo con el tema, hay un obelisco en esta plaza. Yo iba a decir que este era como un obelisco contemporáneo, pero sigamos adelante. La idea era liberar todo el nivel de vereda, el nivel peatonal, hacerlo lo más permeable posible y poner todas las actividades programáticas. La corporación tiene galerías de arte, un teatro, restaurantes y una biblioteca pública. Todas las actividades ponerlas en los primeros niveles, hacer una base lo más permeable posible. La imagen que tenía atrás era de Sol LeWitt, no sé si han visto su trabajo, era un artista norteamericano que trabajaba mucho haciendo análisis geométricos, y bueno, nosotros lo usamos como una referencia muy fuerte para generar esta base permeable, y a partir del 7º nivel tener las 25 plantas de oficinas de la corporación, la parte privada, en donde aquí lo que hacíamos era cerrar el edificio para protegerlo de las incidencias climáticas y mejorar su rendimiento energético. El edificio sigue teniendo equipos de aire acondicionado y demás, pero de esta manera le bajamos un poco la incidencia energética porque le ponemos una barrera arquitectónica al sol, entonces hace que los equipos funcionen menos y mejora mucho el rendimiento sostenible del edificio. Entonces esta barrera nos permitía jugar con los programas interiores, pueden ser perfectamente abiertos, terrazas, y todas estas alternativas que nos permitía en cada nivel no nos alteraba la fachada, ¿no? Entonces de cerca es permeable, pero como está a partir del 7º nivel, a distancia se empieza a percibir como si fuera sólido, ¿no? Y nos da como esta imagen fálica en el medio de la ciudad. Y bueno, y generar toda esta base en donde podías atravesar el edificio o ir a los distintos espacios que eran públicos. Esta era como la plaza formal que unía los dos accesos. El edificio tiene una base para una posible expansión. Y estas zonas que son asociadas a las galerías de arte, a la biblioteca, y sobre todo zonas de sombra para la gente que trabaja por la zona y la gente que quiere parar un rato en este edificio, ¿no? Y un elemento importante era que aquí en este edificio trabajan como 800 personas, entonces tiene pues muchas áreas de programa para los trabajadores, restaurantes, gimnasios, salas de capacitación. Entonces hay toda una vida que tiene el edificio, pero que termina siendo privada. Entonces lo que decidimos hacer es una serie de patios en el nivel de plaza, patios en donde los mismos usuarios pueden tener entrada de luz y aire, y hay una conexión con una estación de metro existente. Decidimos toda esta zona en el nivel -1, que es parte del terreno, hacer una conexión entre metrobuses y el metro que está aquí abajo, entonces generamos también una estación de metrobuses y de metro. Y un poco nos interesaba esta imagen de esta plaza de Noguchi, que habla muy bien de lo que es el nivel público de una plaza y cómo hay un nivel privado y cómo puede convivir
y se puede integrar estas dos situaciones, ¿no? Y el edificio tiene mucho de esto en las zonas de conexión entre los distintos medios de transporte, la zona de los patios que tienen relación con los programas privados de esta corporación, ¿no? Relacionados a estos patios y demás. Algunos patios también aportan verde. Caracas es como San Pablo, una ciudad con mucho verde. Yo que vengo de Buenos Aires me sorprendo mucho cuando estoy aquí con el verde que tiene esta ciudad. Caracas es muy parecida en ese sentido y esto es el nivel de veredas aquí arriba, ¿no? Pues todas estas plazas que les estaba mencionando, voy a ir un poquito rápido. Y enfrente la otra plaza que ya existe. Este otro proyecto es un centro cultural comunitario en Oaxaca. Oaxaca es una región que está al suroeste mexicano. Este es un pueblo que tiene todo un acervo arqueológico muy importante y no tiene un museo para mostrarlo. Es un pueblo muy particular en donde tiene una plaza principal con el Palacio de Gobierno, toda la zona de la iglesia y el atrio, y nos estaban dando un terreno que estaba a un nivel -4, que era como el basurero del pueblo, que estaba al lado de la plaza principal, para hacer este museo. Entonces, nosotros podíamos ocupar de esta línea hacia arriba, porque aquí hay todo un arroyo, un arroyo, desembocadura de un río que pasa por aquí, entonces toda esta zona federal que no se puede ocupar con construcción. Entonces, finalmente teníamos una tira para trabajar este museo al lado de una plaza que está a 4 metros más alta. Lo que hicimos fue un elemento de conexión. Finalmente nos interesaba integrar esta zona, hacer una nueva plaza que conecte con la plaza central del pueblo. Entonces hicimos una gran escalinata que está siempre abierta y que es un elemento más para uso de la gente del pueblo. Viven 4.000 personas en este pueblo. Hacen muchas reuniones y no tienen un solo espacio techado. Entonces decidimos que esta es la zona para que ellos le den el uso que deseen a cada rato. Y aquí pues, hay una serie de salas de exposiciones, ¿no? Entonces, hay los distintos niveles, voy rápido. Tú entras por aquí al museo, tienes las distintas salas y por aquí es el elemento de conexión entre la plaza principal y la nueva plaza que bordea el río con una biblioteca y demás funciones. No voy a explicar mucho porque creo que no tengo mucho tiempo, entonces lo que hacemos básicamente es generar todo este corredor entre estas calles y este elemento de conexión entre la plaza principal y la nueva plaza. Entonces, en este espacio lo que nosotros esperamos es que ocurran todo este tipo de cosas. En el pueblo tienen bandas y danzas y demás. Vamos a ir un poco más rápido. Este proyecto es un concurso que acabamos de participar hace 5 meses. Ganamos y lo estamos desarrollando. Acaba de empezar la obra a 1 hora de la Ciudad de México. Hay una zona arqueológica con unas ruinas, una pirámide en el centro, donde termina la zona arqueológica. Aquí actualmente había un auditorio en esta zona, un auditorio en desuso de los años 80, bastante feo. Esta es la pirámide actual. Aquí a un lado está este auditorio muy grande. Y lo que querían era demolerlo. Se hizo un concurso y sobre las fundaciones del auditorio en desuso, con todos estos camiones sanitarios que ya se van a quitar, plantear un nuevo auditorio. Lo que nosotros hicimos, esto es desde arriba de la pirámide, descubrimos toda la vista de esta ciudad que está a 1 hora de México. Es una ciudad de muchas casas, una ciudad de retiro, de fin de semana, con muy poca infraestructura. Y nosotros lo que decidimos es poner esta pieza en donde finalmente lo que hacemos es levantar un poco el suelo y meter el auditorio para 1.000 personas por debajo. Esta es la pirámide actual. El auditorio estaría justo abajo, aquí abajo. El terreno justo está en pendiente y nos permitía meter este auditorio enterrado. Y con esto lo que logramos es hacer un segundo auditorio o un segundo espacio al aire libre que se enfrenta con esta pirámide prehispánica con arquitectura
contemporánea en donde los dos se están viendo unos a otros y genera una retroalimentación de los visitantes de aquí con los visitantes de aquí y una extensión de la área arqueológica naturalmente hacia este otro lado. Esto es lo que les comentaba, el terreno, la topografía natural es esta, entonces decidimos meter el auditorio aquí para tener este segundo espacio multiusos en la zona superior. Esta era la huella, estas patas del auditorio existente. Lo que hicimos fue continuar con estas directrices y generar esta figura geométrica triangular, que para nosotros era algo muy importante porque era tener una figura muy simple que de alguna manera dialoga con una figura arqueológica prehispánica de formas simples. Nosotros intentamos responder de la misma manera. Y lo que es el hall del auditorio, enfrentarlo, ponerlo justo alineado con la pirámide, como para generar que cuando tú entres a un espectáculo, que aquí lo que haces es bajar, siempre que pases te encuentres con la pirámide enfrente. Esto es lo que ocurre, ¿no? Y bueno, terminando de hablar un poco de la oficina de arquitectura productora, nosotros, los mismos integrantes de productora, tenemos un proyecto como nuestro lado B, que se llama Liga. En Liga invitamos a arquitectos jóvenes latinoamericanos a venir a México y hacer una pieza de sitio en donde hablen de su pensamiento arquitectónico, ¿no? Pues aquí es donde está, en este edificio están nuestras oficinas aquí arriba. Aquí abajo hay un local comercial, esto es de los años 50, este edificio. En algún momento, esta es la entrada a nuestro edificio de oficinas, esta esquina se liberó, la tomamos y decidimos hacer este espacio de exposiciones de arquitectura en donde tú pasas por la calle y ves una pieza de día y de noche, ¿no? ¿Qué es esto? Son 16 metros cuadrados directamente relacionados a la esquina. Les cuento rápido. Pues antes estaba la Liga Bíblica, ¿no? Antes que estemos nosotros, donde vendían libros para escuelas católicas y demás. Se fueron, dejaron el cartel. Ellos siguen aquí en el segundo piso y todas las noches tienen un cable ahí, encienden la luz de la Liga Bíblica, aunque estamos nosotros, que somos Liga Espacio para Arquitectura. Y les enseño rápido algunas de las exposiciones que se han hecho. Inauguramos con una exposición de una oficina de Chile, de Peso von Errichhausen, que se llamaba Ni Más Ni Menos. Y ellos hicieron 12 salas de exposición en donde exponían 12 proyectos que hicieron a lo largo de 10 años con sus cuadros y sus dibujos y demás. Aquí se ven las otras salas, ¿no? Es interesante porque cuando inauguramos no vino mucha gente, era la primera vez, nadie sabía, vinieron nuestros amigos y algunos colegas. Entonces salieron imágenes después en medios de arquitectura diciendo cómo inauguró un lugar con 12 salas, un lugar tan grande. Y bueno, luego cuando venían se dan cuenta que era un lugar pequeño, pero básicamente lo interesante de esta pieza es que juega con la escala de la arquitectura, ¿no? Es una reflexión acerca de la escala y una excusa para exponer su trabajo, ¿no? Entonces luego unos chicos de Colombia que trabajan mucho con programas relacionados con el agua, hicieron una maqueta con bolas de gel que estaba siempre con agua, una maqueta húmeda, en donde ponían proyectos de ellos relacionados con el agua. Y un arquitecto mexicano que trabajó con una superposición de capas de madera que representaban distintos proyectos de ellos. Luego Carla Guayaba de Brasil, que hizo un trabajo increíble que hablaba del equilibrio de las cosas. Esto eran 2 imanes, este estaba amarrado a una pesa de plomo de 14 kilos con cuerdas de guitarra y esto estaba colgado del techo y aquí los imanes se estaban atrayendo mutuamente y para complicarlo le puso una bola de vidrio con una pieza de bronce que si la mirabas un poco fijo se caía toda la pieza. Y bueno, lo que pasó es que un día hubo un movimiento en México, se mueve todo el tiempo y se cayó toda la pieza, hubo que montarla, todos nos agarrábamos los dedos con los imanes, era terrible. Luego unos chicos argentinos hicieron una instalación donde hablaban de un ambiente, donde el vacío
lo que hay dentro de un ambiente. Entonces llenaron el espacio con humo. Tuvimos que ir a comprar una máquina de discotecas donde le metíamos humo al espacio, hacer un agujero para que entre el aire y demás. Llenábamos de humo, había un timer y la pieza se iba, el vacío se iba manipulando y la luz de la proyección de sus proyectos le iba dando forma a su pieza y se armaba como una especie de fusión nuclear ahí en el medio. Una colega mexicana, Frida Escobedo, hizo un trabajo, una crítica a fachadas modernistas, que hay muchas en Ciudad de México, y qué pasa en el interior con el uso que le da cada habitante y un juego de espejos y demás. Una colega de España, que fue una excepción porque nos gustó mucho su trabajo y decidimos invitarla a este grupo de arquitectos latinoamericanos que exponían, hizo un trabajo muy especial como el aniversario de la casa. Y entonces hizo casa como de galletas y chocolate y demás, y fue pura casualidad que el día que inauguramos, y no miento, era Halloween. Entonces entraba la gente y creía que era una fiesta de Halloween y no tenía nada que ver. Rarísimo, pero bueno, son esas cosas que pasan. Unos chicos de Colombia trabajaron con la permeabilidad, poniendo unas placas. Un arquitecto chileno trabajó con esta pieza que parecía que sostenía el mismo edificio, Eduardo Castillo. Sonido opaco, la golpeabas y tenía un sonido muy particular. Un día se nos inundó la calle, entró el agua y se inundó la pieza. Luego un mexicano hizo una maqueta con cimbra de obra, en donde entrabas a un laberinto y llegando al centro había unas plantas con un juego de espejos que parecía como un gran jardín. Luego, otra vez, nos invitaron a la Trienal de Lisboa a hacer liga, que llevamos una oficina de arquitectura a Lisboa para que haga una pieza, y trajimos una arquitectura a unos arquitectos de Portugal a hacer su pieza en liga. Hicieron un cuarto para la Ciudad de México. Tú entrabas a este espacio y te encontrabas con un atlas de arquitectura que también ellos diseñaron. Y los que fueron a Lisboa hicieron esta pieza, estos son los perímetros del espacio de liga, el lugar que nos habían invitado a exponer. Entraba 30 veces lo que era liga, entonces ellos querían evidenciar qué se puede hacer, qué tanto se puede hacer en un espacio tan pequeño, ¿no? Entonces representaron 30 veces el espacio de liga con unas telas, porque era el museo textil de la moda, y fue lo más fácil para trasladar a Portugal y lo más barato, las telas. Entonces estos era una diagonal que se iba elevando y pasaba esto, ¿no? Luego otro colega argentino hizo una pieza en donde quitó las ventanas y conectó las dos esquinas. Y aquí hay un puesto de tacos que se arma a la mañana y se desarma a la tarde. Entonces todo el humo de los tacos venía por acá, entraba, salía a la puerta de la oficina, pero les daba visibilidad a ellos, ¿no? A los que estaban aquí en la tienda. Y cuando entrabas al espacio de liga podías ver como las entrañas de esta pieza. De afuera era una pieza muy perfecta de superficies conectadas muy blancas, y adentro podías ver la estructura, ¿no? Y pasaba esto, el primer plano del puesto de tacos. Luego MAPA, que es una oficina de uruguayos y brasileños, hicieron esto de espacios en espacios. Son esta serie de postes en donde tienen unos saques, y ahí de pronto hay toda una narrativa que empieza a ocurrir ahí dentro, con unas escalas que ellos mismos diseñaron, y entonces empiezan a ver ciertas historias que van contando esos mismos espacios, ¿no? Unos arquitectos chilenos que se llama El espacio entre las cosas. Ellos hablan de qué pasa con los espacios cuando los ocupan sus dueños y los elementos que ponen en los espacios, cómo ocupan los espacios. Entonces diseñaron 50 maquetas de yeso de color, como los del dentista, que las hicimos ahí en liga, mandaban los planos. Entonces cada una de estas representa ciertas formas que a ellos les interesaba enseñar. Alejandro Hayek, un venezolano que trabajó con piezas de materiales de desperdicio, de papel, de paperwork, y generó ciertos planos con elementos, sensores electrónicos que movían el papel. Era una cosa muy compleja, simple y compleja a la vez. Y la pieza actual, que es unos chicos mexicanos que trajeron como 33 toneladas, y 33 para el traductor, toneladas de piedra metidas en 16 metros cuadrados. Y lo que ellos querían
evidenciar es todo lo que significa traer la pieza desde una cantera, lo que significa cortar una piedra, trabajarla y llevarla a un sitio, que es lo que se hizo aquí, y simplemente están apoyadas. Eso es lo que se hizo hasta ahora en Liga. Cada invitado hace como su póster, su catálogo que habla de su pieza. Y luego también hacemos una serie de conferencias con los invitados en distintos espacios de arquitectura muy interesantes que hay en Ciudad de México. Esto fue en la lotería, entonces vinieron los niños cantores y sorteaban boletos para otra cosa con las bolillas y cosas así muy divertidas, distintos espacios. Y este es nuestro espacio que tenemos ahí en Liga, ahí arriba, como les mostraba, cuando se inaugura aquí los invitados dan conferencias, y una vez invitamos a un artista que nos vino a pedir para hacer una intervención. Él siempre decía que nuestra oficina tenía forma de barco, entonces quería evidenciar que la oficina se estaba cayendo, entonces tomó fotos de lo que se ve en realidad en la oficina, pero como si estuviera inclinado y tú entrabas al lugar y parecía que estaba yendo hacia abajo, y con el rebote parecía que era agua. Y lo que pasaba por fuera, ¿no? Que se armó como una caja de luz que veías la vista que tenías del otro lado. Aquí es donde se hacen esas conferencias de Liga y demás, y la oficina de productora está aquí y aquí también, y abajo es este espacio de Liga. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharme.